El tercer tipo de derechos patrimoniales son los derechos intelectuales. Y, como ya anticipamos, este tipo de relación jurídica patrimonial tiene características similares a la estructura de los derechos reales, nada más que varía principalmente el objeto de esa relación de poder que se da con el sujeto activo. Los derechos intelectuales son aquellos derechos que se detentan sobre un objeto inmaterial y son susceptibles de un valor económico. Estos objetos inmateriales, que pueden ser una creación intelectual, la propiedad industrial, una marca, una patente, un libro, una grabación fonográfica, una canción, una película. Y, por supuesto, como estamos tratando la clasificación y los distintos tipos de derechos patrimoniales donde hay implícito un valor económico, ese objeto inmaterial que es la creación del intelecto humano también es susceptible de valor económico, por lo tanto puede disponerse de él, se pueden cobrar determinados derechos o regalías por la utilización por otra persona que no sea el sujeto activo, me refiero al sujeto pasivo universal, de la creación del intelecto, de la obra intelectual, de la propiedad industrial. La estructura de la relación jurídica intelectual es, como bien les digo, similar a la de los derechos reales. Hay un sujeto activo, hay un objeto, es una relación sujeto-objeto, no como en las relaciones obligacionales donde se da entre sujetos, y hay una relación de poder o poder de señorío sobre ese objeto por parte del sujeto activo, que se denomina bien inmaterial. Y este bien inmaterial, a diferencia de la cosa que es el objeto del derecho real, no ocupa un volumen en el espacio, pero, sin embargo, tiene un valor económico que es aprovechado por el sujeto activo, que es el titular de esa relación de poder sobre el bien inmaterial. De igual forma que en los derechos reales hay un sujeto pasivo universal que tiene que respetar esa relación de poder que hay entre el sujeto activo y su bien inmaterial, que es el objeto de la relación, en materia de la estructura jurídica de los derechos intelectuales también existe y por lo tanto la sociedad toda debe respetar esa relación y por lo tanto hay una serie de normativas que protegen la relación del sujeto activo con la creación intelectual que permite que nadie pueda utilizar esto violando las facultades que tiene el sujeto activo sobre el objeto de la relación jurídica intelectual. La propiedad inmaterial, que es el objeto de la relación jurídica intelectual, es inmaterial, repito, no ocupa un volumen en el espacio, pero sin embargo esta creación del intelecto es susceptible de un valor económico, tiene un contenido patrimonial. Puede ser de dos tipos: la propiedad inmaterial intelectual y la propiedad material industrial. Veamos cuál es la diferencia, que esto es una diferencia de los efectos del estudio, pero dentro de todo, la aplicación de la estructura de la relación jurídica es exactamente la misma, ya sea propiedad intelectual o propiedad industrial. Esto es una mera clasificación o distinción teórica para poder entender de qué se trata cada contenido, es decir, cuál es el objeto de la relación jurídica intelectual. Con la propiedad intelectual, en general, nos vamos a referir a los derechos de autor. ¿El autor de qué? De una obra intelectual. Esa obra intelectual es el objeto
en algunos casos, de la relación jurídica intelectual. La obra intelectual está regulada en la Ley Nacional 11.723, que es la Ley de Propiedad Intelectual, y en su artículo 1 establece cuál va a ser el objeto de esa relación jurídica sobre la cual hay un sujeto activo que puede ejercer su relación de poder o poder de señorío frente al resto de la sociedad como sujeto pasivo universal. Es una obra intelectual cualquier obra científica, literaria o artística, ¿sí? Y esas obras, que evidentemente son creación del intelecto, una obra científica, alguna publicación, una obra literaria, una novela o un guión cinematográfico, o artística, una pintura, una escultura, una grabación de una canción o el mismo film de una película, que al ser un concepto amplio el de obra científica, literaria y artística, se van a materializar en la realidad porque obviamente tiene que haber un soporte físico sobre el cual queda grabado esta obra intelectual, que pueden ser escritos de toda naturaleza y extensión, como un programa de computación. El software no es palpable, pero evidentemente para poder usarlo necesita un dispositivo de almacenamiento, una computadora, un smartphone. También se incluyen las compilaciones de datos o de otros materiales, las obras dramáticas, las composiciones musicales. La música no ocupa un volumen en el espacio, pero sí los soportes físicos sobre los cuales queda anotada o grabada una partitura, una cinta, un CD o incluso el mismo smartphone sobre el cual se reproducen las canciones a través de aplicaciones de streaming como por ejemplo Spotify. Las obras dramático-musicales, las cinematográficas se materializan en el film, las coreográficas y pantomímicas, las obras de dibujo que se pintan en un lienzo, pintura, esculturas que se traducen en la materia sobre la cual el escultor, el artista, da la forma querida a la obra de arte, en la arquitectura, modelos y obras de arte o ciencia aplicados al comercio o a la industria, impresos planos y mapas, plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. Obviamente, como digo, esta protección dentro de la relación jurídica intelectual de las obras intelectuales, científicas, literarias y artísticas es amplia. Y por lo tanto esa protección va a abarcar la expresión de ideas, como dice el final del artículo, el último párrafo del artículo 1 de la Ley Nacional 11.723. Va a abarcar la expresión de ideas, los procedimientos, los métodos de operación e incluso los conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí, sino la obra intelectual. Esa obra intelectual implica un valor económico, patrimonial, es un activo del creador o de quien ejerza los derechos, porque no solamente el creador puede ser el propietario de una obra intelectual, se pueden ceder esos derechos. Como por ejemplo, yo escribo un guión cinematográfico y cedo los derechos de autor a una determinada productora para poder realizarse una película. El nuevo titular de la propiedad intelectual va a pasar a ser la empresa que se encargue de llevar a cabo el rodaje. A la par de la propiedad inmaterial intelectual aparece lo que se denomina la propiedad industrial. Repito, todo esto es una distinción teórica a los efectos de entender ordenadamente cuál puede ser el objeto de la relación jurídica intelectual, pero la estructura de la relación es similar. Un sujeto
el objeto, que va a ser propiedad material e inmaterial, perdón, intelectual o industrial, y el sujeto activo, pasivo universal, que tiene que respetar esa relación jurídica entre el sujeto activo y la creación intelectual o industrial. A la par de las obras intelectuales aparece la propiedad industrial, que también son creaciones evidentemente del intelecto, pero tienen aplicaciones técnicas. Eso es normalmente la distinción teórica que se hace entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Obviamente el ejemplo más claro de propiedad industrial en nuestro derecho y en la mayoría de los sistemas de derecho comparado son las patentes de invención y los modelos de utilidad, que se encuentran regulados no en el Código Civil y Comercial, al igual que tampoco se encuentra regulada la propiedad intelectual en el Código, sino en leyes que la complementan, constituyen el núcleo del derecho privado argentino. Regulada las patentes de invención y modelos de utilidad en la Ley Nacional 24.481. Las patentes de invención son básicamente los inventos. Yo realizo un determinado invento mediante la aplicación de conocimientos técnicos y quiero aprovecharme de ese producto para obtener ganancias, una utilidad o una rentabilidad. Pero para poder ejercer un derecho sobre mi creación, voy a tener que someter ese invento a la obtención de una patente de invención que se registra en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en el caso argentino, para que ese producto quede registrado y yo sea el titular y pueda utilizarlo. Y si alguien más lo utiliza, tenga que pagarme una regalía por el uso y aprovechamiento de ese producto, de ese invento. Cualquier invento técnico o alguna máquina, un motor, un auto, se encuentra sometido con determinado procedimiento, por ejemplo, para el funcionamiento de su motor, va a quedar sometido a las patentes de invención, siguiendo los términos de registración que establece la Ley Nacional 24.481. Otro tipo de propiedad industrial son las marcas y designaciones. Las marcas y designaciones se encuentran reguladas en la ley, tampoco en el Código Civil y Comercial, sino que en la Ley Nacional 22.362 de marcas y designaciones, precisamente su nombre, y lo que hace es proteger propiedad inmaterial industrial, que se refiere a la marca, la forma en la que se identifica una empresa o determinado producto. Vuelvo al mismo ejemplo de siempre, Coca-Cola, Pepsi, son marcas que tienen un valor económico y por lo tanto requieren una protección por parte del ordenamiento normativo. Esa marca puede ser objeto de una relación jurídica patrimonial en la cual hay un dueño, un propietario que la puede utilizar para generar ganancias. Obviamente, marcas como Coca-Cola no hace falta mayor publicidad para entender que la marca de por sí genera ganancias. Otro caso, el decreto ley 6.673 del año 1963, que establece los diseños y modelos industriales, como por ejemplo diseños de determinados muebles que se encuentran registrados y el aprovechamiento económico es requerido por parte de su creador o licenciatario, es decir, aquel a quien le permitió el aprovechamiento contra el pago de un determinado precio o canon. Y finalmente tenemos la Ley Nacional 20.247 de semillas y creaciones fitogenéticas. En materia de agronegocios existe por supuesto una gran inversión científica, desarrollo y tecnológico, por el cual se modifican genéticamente semillas y otras creaciones para poder mejorar el rendimiento de ciertas actividades agrícolas. Entonces, la idea es que esta ley protege esa creación porque esa creación reporta una utilidad económica evidente al titular del derecho industrial. Entonces,
al igual que en el resto de los casos, patentes de invención, obras intelectuales, marcas, diseños y modelos industriales, estas semillas y creaciones fitogenéticas también son registrables y por lo tanto otorgan un derecho exclusivo a su titular frente al resto de la sociedad como un sujeto pasivo universal.